Víctor Hugo, vamos a repasar las principales variables ya comenzando la tarde-noche, y empezamos por el dólar. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora el dólar empezó a subir, estamos con un dólar minorista que cerraba en 16.45 la jornada de hoy. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, hay una conexión que hay que hacer respecto de la no recategorización argentina por Morgan Stanley, que fue la noticia dada el martes 20, y la emisión del bono a 100 años el lunes 19. Lo que en realidad vemos es que la noticia de la no recategorización argentina se sabía en el Ministerio de Hacienda, mejor dicho, en el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, el día anterior, y en virtud de conocer esa noticia negativa que disparó esta suba del dólar por estos días y una fuerte incertidumbre respecto de la llegada de inversiones financieras a la Argentina, antes de eso, bueno, lo que se hizo fue una emisión del bono a 100 años para garantizar un endeudamiento, supuestamente una tasa mejor, que de todas maneras sabemos que fue cercana al 8%. Ahora, sigue la deuda, y en este caso es una deuda intraestado. Esas críticas que se hacían en el gobierno anterior respecto de que el Estado se financiaba con la ANSES, se financiaba con el Banco Central, bueno, en este caso se emitió una letra de 4.271 millones de pesos que la compra el Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas, que es básicamente un organismo independiente que depende del Banco Nación, que le presta plata al Tesoro. Es este tipo de financiamiento intraestado que de alguna manera, cuando ocurría en el gobierno anterior, siempre dijimos es más positivo, es mejor que sea a una tasa baja, que sea en pesos, pero era muy criticado durante la etapa anterior. Bueno, en este contexto hay que decirlo que también el macrismo, Cambiemos, además de emitir deuda en dólares, se está financiando en pesos y al interior del Estado, en este caso con un fondo. Ante este panorama que estás describiendo con números tan enfáticos, causa mucho pesar también lo que ha dicho Caputo, que señala que poco menos no entendemos nada, que la deuda está muy bien y que la deuda esta, la contraída a 100 años, por ejemplo, es una maravilla y que no entiende las críticas. Da la sensación de que estamos en manos de gente que, con escasos escrúpulos en cuanto a las medidas que toma, además está entendiendo poco cuál es la reacción que se da en la sociedad. Porque a mí me parece que es muy difícil, aún dentro de los economistas de ese palo, de esa opinión, de esa ideología, que puedan estar de acuerdo con lo que se está haciendo con esta deuda brutal, este asesino silencioso que la Argentina se está comprando a través de Caputo, el gobierno neoliberal de Macri, hacia todos los tiempos, porque ya no es solamente deuda para dentro de 10, dentro de 20, sino también para dentro de 50 y dentro de 100 años. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Así es, Víctor Hugo, no solo críticas adentro de la economía ortodoxa, funcionarios, exfuncionarios, cercanos a funcionarios, los que pasábamos ayer, sino que además la gente, ¿no?, el ciudadano de a pie está empezando a entender la gravedad del endeudamiento precisamente por esta cifra tan simbólica de una oración a 100 años. Vamos ahora a la placa que sigue. Y vamos a repasar un dato que salió ayer y que de alguna manera es el festejo, ¿no?, del gobierno, que tiene que ver con el crecimiento del PBI en términos interanuales. Al primer trimestre tenemos un avance de 0,3%. Yo lo único que tengo para decir al respecto es, ojo, que el presupuesto dice 3,5%. Incluso con un crecimiento estamos muy lejos y muy distanciados de las metas. Está muy bien el crecimiento, pero hay que tener cuidado con cuáles son las proyecciones, porque esas proyecciones son las que después sostienen todo tipo de programación económica. Pero si de todas maneras, es un rebote, porque también lo que vemos, Víctor Hugo, esto es al primer trimestre, es que al primer trimestre de 2016 había sido un crecimiento de 0,6, es decir, nos estamos comparando con una cifra ya muy baja. Y acá repasamos los números del año pasado, esto es interanual. Primer trimestre de 2016 contra el primer trimestre de 2015. Acá teníamos, al segundo trimestre ya se cayó 3,7, al tercer trimestre otra caída de 3,7 y al cuarto trimestre 1,9. El año pasado cerró en una caída de 2,2% y recordemos que se espera un rebote para este año después de una caída tan fuerte, pero ese rebote para Cambiemos debería ser del 3,5, para otros ya están bajándole el precio, como el propio Fondo Monetario Internacional, y dice 2,9. 0,3 no parece la panacea, mucho menos teniendo en cuenta el desprecio que este mismo gobierno tuvo por los 2 y pico puntos de crecimiento que hubo en el 2015, que fueron aceptados por el propio INDEC y que eran desechados.
además de mentidos en cuanto a la verdadera cifra por parte del gobierno. Pero fíjate que con este 0,3, Marcos Peña se ha animado a decir que la Argentina empezó a crecer en parte y en una labor conjunta de pinzas con la mafia periodística, el gobierno, acá Marcos Peña dice, tenemos que definir si cambiamos el país para siempre. Bueno, hoy el diario Clarín ya no saca un título, ya no es una noticia, una amenaza para toda la población. Hoy dice, el gobierno advierte que un mal resultado electoral afectaría las reformas económicas. Directamente una amenaza, no es una noticia, esto está en la tapa de un diario. Esto sirve también para entender a qué están jugando, ¿no? Buenas tardes, Víctor Hugo. Parece más bien que le está haciendo campaña a la oposición, ¿no? Clarín, en ese caso, porque si peligran las reformas económicas con el ajuste que se viene, uno imagina que eso va a impactar de manera negativa para Cambiemos en el electorado. Julia. Sí, Víctor Hugo, solo agregar que si se viene un empeoramiento económico, bueno, ¿cómo será ese empeoramiento considerando que los números no son positivos, a excepción de ese 0,3 que de todas maneras hay que tomarlo con pinzas? Con lo cual es una especie de exageración sobre valores que ni siquiera están dando bien en términos de economía real y tampoco en términos de finanzas. Ahora vamos precisamente a sostener esto que digo de la caída de la economía real. La venta en los shoppings, en este caso estamos hablando de mayo, en términos interanuales, cayó 8,9% y la venta de los supermercados cayó otro 1,7%. Uno puede poner en discusión si los shoppings son representativos del consumo popular, pero no puede poner en discusión la de los supermercados. Estamos hablando, si no me equivoco, de 61 centros de compras, con lo cual es un indicador sumamente representativo que además es del INDEC, ¿no? Todos los indicadores no marcan ese crecimiento que dice el 0,3, que tiene que ver con el campo. Una de las cosas graves que ha sucedido, además de la deuda, ese asesino silencioso que el gobierno neoliberal ha introducido a la Argentina, hay que decir que también es gravísima la definición radical del gobierno actual de apostar al campo exportador y olvidarse ya definitivamente de todo lo que sea la industria, el trabajo, las pymes. Vamos a tener un volumen de desocupados dentro de muy poco tiempo que supera este ya bochornoso número de 9,2 que hacía muchos años que no se producía. Una de las cosas graves que nos ocurre, Julia, es que el gobierno ha definido muy concretamente cuál es el país que quiere, un país agroexportador y no un país industrial. Reforzando tus datos, Víctor Hugo, la industria se viene desplomando desde la asunción de Cambiemos. Ya venía complicada, pero durante el último año, 2015, se había recuperado. La única rama, la única que creció de todo el conjunto industrial fue la maquinaria agrícola, ¿no? Para explicar o para sostener esto que vos estás diciendo, el único sector beneficiado, además del financiero, fue el agro, y la única manera que el agro derramó sobre el resto de las actividades fue con ventas de maquinaria agrícola, ¿no? Bien, Julia, él dijo